Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es un gusto para mí compartir este segundo programa de la serie que hemos denominado Pequeños Pasos, Grandes Victorias. Es una especie de taller iluminado desde la palabra de Dios, desde el magisterio, sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica, para poder justamente conocer a fondo el tema de las adicciones y cómo salir de este infierno que son las adicciones. Por eso, antes que nada, queremos decir, Señor, dame la gracia de poder aceptar aquello que no puedo cambiar, la fortaleza para poder cambiar aquello que sí puedo cambiar, y el discernimiento para distinguir una cosa de la otra. Pero también reconocer que yo, Señor, sin ti no puedo hacer nada, pero tú, Señor, sin mi colaboración, sin mi disposición, sin mi apertura, tampoco puedes. Por eso, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Y ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Ven sobre todos nosotros, sobre ustedes, sobre mí, en este momento en que queremos hablar en este primer paso con una frase así tan gráfica como no puedo más, ya no aguanto más, ya no doy más, he tocado fondo. Esta es la experiencia necesaria para comenzar a caminar por caminos de libertad verdadera, de integridad, de honestidad, de sinceridad, de transparencia y sobre todo caminos que me lleven a ser hijo, hija y no un objeto manejado por el tironeo y la erosión del qué dirán, de las modas, de la publicidad, de las adicciones y de tantos elementos que han arruinado y siguen arruinando enormes y maravillosos proyectos de vida que el Padre Dios tiene sobre sus hijos. No doy más, no puedo más, mi vida ya así no sigue más. Prefiero desaparecer, prefiero suicidarme, prefiero matarme. Una experiencia de tocar fondo, que es la experiencia sincera, de honestidad, en donde uno comienza de nuevo a querer caminar. Pequeños pasos, grandes victorias, querer caminar hacia la luz. Querer caminar hacia horizontes más plenos, querer caminar hacia la libertad, hacia la dignidad, pero es un trabajo necesario, paciente, perseverante, constante, que sin la gracia de Dios, sin el poder de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas, yo diría que es casi imposible. Lo vemos en la experiencia cotidiana de tantas personas que están atrapados por las adicciones del juego, del alcohol, del consumismo compulsivo, comprar, ¿no es cierto? De su propia imagen, el ego insoportable, también de las drogas de todo tipo, de la pornografía por internet, de tantas personas atrapadas por justamente la masturbación, por todo aquello que lleva a usar de lo genital, incluso en los abusos, abusos físicos, también psicológicos, que también han sido muy frecuentes en este posmodernismo, donde una cultura light, una cultura de hago lo que se me antoja, soy libre, para eso soy libre, hago lo que siento, hago lo que se me da la gana, esta cultura libre, instintiva, ha provocado y provoca tantos desastres que después la misma sociedad no resuelve o los mismos medios de comunicación que primero lo promueven, después no saben o no quieren cómo enfocarlos, cómo asumirlos, cómo aceptarlos, cómo encauzarlos. Lo que quiero decir es que generalmente la sociedad compulsiva, la sociedad consumista, las grandes corporaciones, los grandes medios de comunicación hacen desastres con las personas y luego esos pedazos de humanidad tienen que recogerlos aquellos que por gracia de Dios hemos conocido el amor incondicional de Dios, su ternura y su misericordia, y por eso vamos a trabajar por ello. Porque la verdad, el mundo con minúscula jamás se interesa por recoger los pedazos de humanidad que andan tirados por aquí y por allá. Sí se encargan de destruirlos, pero no de recogerlos, que quede claro. Y esto es muy importante para valorar también la acción que, por gracia de Dios y desde la fe, realiza la Iglesia en tantos lugares que
no conocemos porque los medios de comunicación comerciales no los anuncian, pero que tanto trabajo y buen trabajo hacen en tantísimos lugares en el mundo entero con los adictos de todo tipo. Desde las parroquias, los talleres, Alcohólicos Anónimos, la comunidad Cenáculo, comunidad Facenda en el tema de los adictos a las drogas, etc. Cuánta cosa linda y cuánta cosa maravillosa. Llega un momento en que la persona dice, hay algo en mí que no funciona. Hay algo en mí que no funciona. Y eso que no funciona, tengo que resolverlo. Hay algo en mí que no va más y tengo que resolverlo. Entonces, a medida que me voy recuperando de esa ceguera espiritual que no es tanto no puedo ver, a veces es no quiero ver, a veces es no quiero ver. Por eso es una ceguera espiritual. Entonces, la adicción funciona un poco así también, ¿no? La adicción funciona con esto, ¿no? Me aturdo, me alieno, me escapo, no, la paso bien con amigos, mucho ruido, mucho aturdimiento, entonces me distraigo, propio de este mundo, y no me doy cuenta que estoy ciego, que estoy aturdido y que me estoy hundiendo cada vez más. Pero llega un momento en que tengo que tomar conciencia de ello y, como dije antes, en esto que es no doy más. Porque si no, recurro a lo que se llama esa obsesión sobre mi persona, sobre mi yo, sobre esa libertad mal usada, sobre ese ego inmaduro, sobre esa afectividad de niño, adolescente, caprichoso, veleidoso, se transforma en una obsesión sobre mi persona. Y voy cayendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Creo que todos conocen aquel ejemplo, pero que viene bien ahora, ¿no? Aquel ejemplo de la persona que se cayó, venía caminando y se cayó en una aparente, no sé, fractura que había en el terreno, como si fuera un pozo, como si fuera un precipicio, ¿no? Entonces se agarra de una rama, se agarra de esa rama. Estaba seguro, no caía, aunque la rama ahí estaba, que se salía o no se salía de la roca. Y escucha la voz de Dios que le dice, soltate, soltate. Y el hombre decía, ni loco, estoy agarrado de esta rama, yo no me suelto, aquí estoy seguro, esta es mi seguridad, yo no me suelto, a ver si me mato todavía cayéndome al precipicio, qué sé yo, cuántos metros hay aquí. Y no se soltó, no se soltó. Y pensar que en realidad no había muchos metros, sino que a 1,5 metros la montaña tenía como un descanso y él podía haber caído allí. Lo cierto es que al día siguiente lo encontraron congelado, muerto de frío, agarrado a la rama, agarrado a la seguridad que lo llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque no tuvo la confianza de soltarse y caer sobre terreno seguro. Esto mismo pasa con el adicto. Vive en un aturdimiento, en una ceguera tal que en vez de decir yo no puedo solo, yo no puedo solo, yo no doy más, alguien debe ayudarme, se aferra obsesivamente a su yo y entonces termina agarrado a falsas seguridades como esa rama. ¿Y cuánta gente me encuentro que me dice, he luchado por años, pongo buena voluntad, hago de todo? ¿Y cómo me hace acordar eso que me dicen a aquellos que han remado toda la noche? Han remado toda la noche. Pero claro, cuando amaneció, se dieron cuenta que la canoa, la barquita que remaban, tenía una soga y seguía atado al poste del muelle. Remaron sin sentido. Remaron sin sentido. Eso pasa cuando el ser humano quiere salir de una adicción por sus propias fuerzas, por sus propias voluntades, o se encierra obsesivamente en yo puedo, y en realidad no puede. O lo que es peor, no reconoce que está cayendo abruptamente en un abismo espantoso. Y por eso el primer paso fundamental es reconocer. Estoy caído, estoy tocando fondo y necesito una ayuda. Necesito hablar de esto, necesito poner palabra
a mis emociones, a mis frustraciones, a mis insatisfacciones, a mi compulsividad. Yo necesito poner palabra a esto porque no doy más, porque no puedo más, porque así no puedo seguir. Entonces allí llega el momento en que el adicto comienza a hacer una rendición de cuentas, que se dice, ¿no? Comienza a hacer una rendición de cuentas porque se da cuenta que la compulsividad es algo terrible que no puede controlar. Y entonces uno se da cuenta también que la enfermedad compulsiva tiene como 3 orígenes, según lo vemos en algunos documentos de la iglesia que se han dado a conocer: física, emocional y espiritual. Es posible que alguno haya nacido con alguna predisposición física o emocional hacia algunas adicciones. Por ejemplo, se dice que las personas que son especialmente sensibles pueden tener una tendencia mayor hacia la adicción. No quiere decir que todo sensible sea adicto. Digo que hay una tendencia. También pueden ser cosas aprendidas muy mal en la infancia o preadolescencia, en la casa, problemas, desajustes en el seno familiar, lo que se dice o se llama una familia disfuncional. También hay adictos o personas que, sin ser adictos, son sanos, en determinados periodos de su vida hacen desarreglos por un tiempo. ¿Me explico? Hacen desarreglos, o sea, quieren salir de una aparente frustración y satisfacción a nivel afectivo, emocional, familiar, laboral, incluso, etcétera. O bien, como dicen ahora, quieren salir de su estrés o de su distrés, ¿cómo? Cayendo en etapas adictivas: alcohol, comida, sexo, droga. Pero bueno, esas personas pueden controlarlo y salen, digamos, y vuelven a su cauce porque se dieron cuenta que estaban en un desastre que, si seguía así, es como más o menos como quien dice que uno pisa una cáscara de banana y no sabe dónde va a parar, o, por ejemplo, ir caminando sobre un piso lleno de mantequilla, de manteca, no sé dónde va a terminar. Entonces, esa gente, se puede hablar de personas sanas que han tenido periodos de adicciones. Sin embargo, hay personas que llegan a una adicción compulsiva. Esto quiere decir que no pueden salir de ella. Solamente cuando toman reacciones como esta que estoy diciendo, aceptar y decir: tengo una enfermedad, estoy enfermo. ¿Se puede hablar de que el adicto está enfermo? Sí, se puede decir que el adicto está enfermo. Lo que afecta a la vida de un adicto es, primero, una ausencia emocional, una falta de contacto consigo mismo, con lo más profundo de su yo. Es lo que se llama inteligencia emocional. Hay una ausencia de higiene, es decir, una capacidad de ir revisando sus conductas, sus opciones, sus actitudes, y sobre todo ver en dónde estoy tapando, ocultando o dejando que la noche, la oscuridad, vaya tomando aspectos de mi vida afectivo, emotivo, sentimental, aunque los demás no lo sepan. ¿Me explico? Por eso hay desórdenes, pereza, mal humor, agresividad, carácter avinagrado, maltrato, y sobre todo comienzo cada vez más a aislarme de los demás y de mí mismo. No tengo contacto, como dije en el capítulo anterior, un contacto con lo más profundo de mi persona. Sobre todo, no tengo contacto con mis afectos, con mis sentimientos, con mis emociones, y va creciendo el miedo, el temor, las fobias, los prejuicios, los complejos. Es como que una maraña de cosas va, digamos, ahogando mi libertad, mi capacidad de ser yo mismo, de acuerdo al proyecto original, único y irrepetible que el Padre Dios me ha dado. Y claro, toda esta infelicidad, toda esta frustración, toda esta insatisfacción, lo único que hace es acrecentar todavía más esta tendencia a la compulsividad. Si una persona se siente herida, o se siente frustrada, o se siente insatisfecha, se repliega sobre sí mismo, lo primero que comienza a hacer es tomar espíritu de víctima. Se victimiza. Y cuando una persona comienza a victimizarse, sonamos. Sonamos porque con esa persona es muy difícil trabajar, es muy difícil ayudar a esa persona y es muy difícil que esa persona se abra a Dios para que Dios la ayude. Cuidado entonces con el espíritu de víctima. ¿Por qué a mí?
¿por qué me hacen esto? Todos contra mí, ni Dios me tiene en cuenta, yo mismo soy una basura, espíritu de víctima. Esto no ayuda. Entonces vamos a ver en el proceso espiritual de un adicto, ¿qué encontramos? Hay elementos como, primero, en algún momento de su vida, en la infancia, preadolescencia, hubo cambios de actitudes. Por ejemplo, la rebelión contra la autoridad, la agresividad, la envidia, rabia, ira, son cambios que pueden ocurrir en la niñez, en la preadolescencia, y son caldo de cultivo para adicciones. También cambia la actitud hacia las personas. ¿Por qué? Porque incluso se desdibuja el concepto de Dios, amor, Padre que me cuida, por un no quiero ofender a Dios. Inconsciente, por supuesto, pero no quiero ofender a Dios. También hay como una perseverancia en el error, sin querer, queriendo, como diría el Chavo, ¿no? Sin querer, queriendo, persevero en el error. Es decir, sé que me estoy equivocando, pero no puedo salir de esto, sigo perseverando en el error. Y otra cosa también muy fuerte, está esta idea de la culpa y el castigo. Como yo me equivoqué, como yo estuve mal, entonces me equivoqué, soy culpable, necesito un castigo. Y de manera inconsciente trabaja este resorte espantoso de la culpa. Este resorte espantoso de la culpa que me lleva a, si he fallado, soy culpable, entonces necesito un castigo. Por lo tanto, la adicción compulsiva es una forma de castigo que yo mismo me pongo hacia mí. Me autodestruyo. Por eso la adicción lleva a la autodestrucción, a la autoagresividad. Por eso hay muchos intentos de suicidio, porque el suicidio es la evasión final, es la alienación final después de tantas alienaciones, escapismos y evasiones que tiene exactamente el adicto. Qué interesante que es esto, porque además, el adicto se va separando. Se va separando de sí mismo, se va separando de los demás, se va separando de Dios, busca el aislamiento, busca esconderse, busca ocultar, que nadie sepa, que nadie vea cuál es su culpa, cuál es su miseria, cuál es en todo caso sus actitudes de conducta. Y esto va llevando, si no se corrige, a la ceguera, como digo, y a la alucinación. Tan pronto como empieza la mentira, comienzan enseguida las justificaciones. Cuidado. Comienzan las mentiras y comienzan las justificaciones y comienzan también las deshonestidades de todo tipo. No solamente le miento a los seres más queridos, le miento a Dios y me miento a mí mismo. No tengo honestidad, no tengo integridad, no tengo transparencia, vivo en el cinismo. Así que esta ceguera me lleva a una conexión que podríamos llamar negativa, porque la obsesión y el tratar de llenar el vacío interior que me provoca todo esto me lleva al aislamiento, es decir, me lleva al deseo de estar con otros, pero no de la manera humana, sino de la manera peor, denigrante, animal, genital. De allí entonces que la frustración me lleva a esa compulsividad de buscar no personas, sino carne con ojo, cosas para disfrutar, pero no para conectarme. La gran angustia, tristeza, depresión del depresivo y del compulsivo es esto, esta imposibilidad de conectarse de corazón a corazón, de alma a alma. Vive desconectado, sin poder realmente interrelacionarse con un tú. Y esto lo hace ser muy infeliz, muy desdichado, muy frustrado y muy insatisfecho en una profunda solitariedad. En una profunda solidaridad también con relación a su Padre Dios y a Jesús. Y ciertamente esto también lleva a la muerte espiritual. Claro, porque el lado oscuro que encierra esta conexión negativa trae desolación, el engaño y la negación que imposibilita ver la verdad sobre sí mismo, me cierra completamente a la relación con Dios como Creador, con Jesús como Redentor, como Salvador, y ciertamente entonces me caigo en lo peor que es la muerte espiritual. Y por eso yo quería terminar esta parte, en estos minutos que me quedan, dándote dos, o al menos dos textos bíblicos. ¿A qué Dios recurrimos en esta adicción? ¿A qué Dios recurrimos? ¿A un Dios
mamarrachado, a un Dios careta, máscara o al Dios vivo y verdadero. Y fíjense que pueden elegir el Salmo 14, Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 8, también Lucas 15, también Juan 11, 25, 26. ¿Por qué? Porque cristiano es el que toma la decisión de vivir como hijo de Dios. No es solamente una cosa cultural, folclórica, el que está bautizado, el que tiene primera comunión, el que tiene confirmación, el que fue a un colegio católico. No, cristiano es el que día al día se decide vivir como hijo amado de Dios. Y por eso entonces me gustaba en este momento tomar un texto para hacer la oración. Lucas 1, 38, cuando nos habla de que María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. La libertad, la auténtica libertad, la libertad saneada, se expresa en su punto máximo en la opción fundamental que hago como hijo de Dios. En este primer paso estamos hablando de una opción fundamental, una opción que engloba toda la vida. Y esta opción fundamental es la opción para vivir como hijo de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque fíjense que toda la gente que estaba alrededor del Cristo crucificado, muerto en la cruz, sentía horror. Así describe la palabra de Dios. Es lo que sintió María, lo que sintió las santas mujeres, los apóstoles. Incluso Pedro, que lo negó también. Lo leemos en Juan 18, 25, 27. También cuando Jesús moría clavado en la cruz con el cuerpo destrozado por los azotes, con el letrero sobre la cabeza de burla, rey de los judíos. Todos los que estaban alrededor sintieron aislamiento, sintieron sufrimiento, sintieron como que todo el mundo los estaba acechando. Era la hora de la oscuridad, no de la luz, de la oscuridad. Estaban llenos de miedo. Pero Jesús en su interior antes de morir decía, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Marcos 14, 36. Qué interesante que es esto. Cuando nosotros morimos, el cuerpo ya no puede seguir funcionando. Entonces se nos va la vida. Jesús dice, lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral, a esta también les llevaré vida. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Te pregunto, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, ¿qué áreas de tu vida se están muriendo? ¿Qué áreas de tu vida ya están muertas? ¿Qué áreas de tu vida están desfallecidas? La área afectiva, el área emocional, el área genital. Tu imaginación, tu mente está llena de pensamientos podridos, negativos, pesimistas, donde todo está mal, donde todos tienen la culpa, donde se critica a todo y a todos. Pues bien, mira, también, así como ese Jesús que estaba clavado en la cruz, le provocaba horror a los que estaban al lado, quizás tu propia vida está provocando hoy día horror a los que están cerca tuyo, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. Pero no tengas miedo, porque ese mismo Jesús, clavado en la cruz, desfigurado, que provoca horror, temor, miedo, desconfianza, incluso a los suyos, resucita para decir que Él es el buen pastor que quiere darte vida y vida en abundancia y quiere poner luz y vida en esas áreas de tu vida que están muertas, que están desérticas, que están secas, que están agonizando. Él dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Por eso, en este momento, en el nombre de Jesús, por el poder de su pasión, muerte y resurrección, por su sangre derramada en la cruz y por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, la Madre, también tuya, que está de pie junto a tu cruz, junto a tu muerte, junto a tu soledad, allí donde estás gritando, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En este momento pedimos que toda área de tu vida que esté muerta, que esté oscura, se llene de vida, se llene de luz y que recibas en este primer paso
la capacidad de decir, yo no doy más, yo no puedo más, pero el Señor me quiere dar vida, me quiere dar vida abundante. El Señor me tira una soga para que yo me agarre de Él. Ya no quiero estar aferrado a mi yo, quiero estar aferrado a su tú, al tú con mayúscula, a ese corazón abierto que por mí derrama sangre y agua para salvarme. Ven, Espíritu Santo, ven a darnos la capacidad de aceptar que solo no podemos, que no importa nuestra vergüenza, solo importa abrirnos a la misericordia de Dios, que no mira nuestra culpa, ni tiene en cuenta nuestra vergüenza, que calma nuestra ansiedad, que nos arranca del aislamiento para ponernos en sus brazos, para tenernos en su palma de la mano, para hacernos ver que aunque seas un vaso roto, destruido, Él quiere hacerte nuevo, Él quiere rehacerte, Él quiere darte vida y dártela en abundancia. Que así sea para ustedes, que así sea para mí y sobre todo que no nos cansemos día tras día de orar, de interceder por todas las personas que están luchando día a día, pasito a pasito, para salir de la oscuridad y llegar a horizontes de luz, a horizontes plenos. Pero también que no nos cansemos de acompañar con perseverancia, con alegría, sin juzgar, escuchando, sin emitir juicios, a los que de verdad se han sincerado y con integridad quieren salir adelante para alcanzar grandes victorias en el pasito a pasito humilde de todos los días. Que el Señor los bendiga, paz y bien.